Número 5. La profecía de las Torres Gemelas. De acuerdo con varias personas, los billetes americanos muestran una serie de dibujos que representan la caída de las Torres Gemelas si los doblas de cierta manera. La secuencia inicia en el billete de 5 con la explosión y continúa describiendo la caída hasta el billete de $100, en el que supuestamente se puede apreciar una pila de escombros de la que brota humo. Algunos piensan que esto es una prueba de que los ataques del 11 de septiembre del 2001 fueron planeados por el gobierno a manera de autoatentado. Pero otros ven solo una muestra de la sorprendente creatividad e imaginación de muchas personas. ¿Y tú? ¿Qué ves? Número 4. La estrella de David. Uno de los símbolos místicos más relacionados con la masonería y el grupo conocido como los Illuminati es el sello del Templo de Salomón, también conocido como la Estrella de David, misma que aparece delineada por las 13 estrellas colocadas sobre el águila que representa la Unión Americana. Es importante destacar que algunas de las personas que firmaron la Declaración de Independencia tenían vínculos con estos grupos, de modo que no sería extraño que hubieran dejado su influencia en el diseño de los billetes. Número 3. El número 13. Es un hecho que el número 13 se repite en diferentes símbolos en la parte trasera del billete de $1. Lo vemos en la cantidad de escalones que tiene la pirámide, las barras del escudo en el símbolo del águila, en el número de flechas que tiene en una de sus garras, e incluso en la cantidad de letras de la frase E pluribus unum. Aunque la explicación oficial es que representa las 13 colonias, investigadores de lo oculto lo han relacionado con las 13 familias que fundaron la Orden de los Illuminati y que actualmente son las más ricas y poderosas del mundo. ¿Qué tal? Número 2. La frase El Nuevo Orden Mundial. Esta frase ha sido relacionada con los Illuminati, quienes según los investigadores de lo oculto esperaban que la creación de los Estados Unidos representara el inicio del estado perfecto que habían estado esperando. Cabe destacar que la versión oficial no está muy alejada de esta teoría, pues la idea hace referencia a una nueva era de la historia americana, misma que comenzaba con la independencia de las 13 colonias. Número 1. El ojo que todo lo ve. Sin duda es el símbolo del billete que ha recibido mayor número de interpretaciones y también es uno de los más misteriosos. Una de las teorías más comunes, y retomando la influencia de los masones, es que representa al gran arquitecto del universo, ya que en la simbología de este grupo, la pirámide es un icono de la obra para llegar a esta divinidad. Por su parte, investigadores más pesimistas han encontrado que el ojo colocado sobre la pirámide son los Illuminati vigilando al mundo y a toda la gente que dominan. Soy Víctor González.